Muy buenos días, soy Julio Guerra, arquitecto con estudios de maestría en gestión pública y gobernabilidad. El día de hoy, como parte del programa de capacitación para la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se viene realizando acá en Arequipa, vamos a desarrollar el tema de gobernanza para la implementación de la movilidad urbana sostenible, ¿no? Es decir, cómo hacemos, qué factores trabajamos en la institución, en los actores, para que los planes de movilidad se puedan implementar. En este caso les quiero presentar esta lámina breve denominado el sinuoso camino para la implementación del CITREQUIPA, en donde podemos ver que, miren, el, el primer estudio que se hace para el CIT de Arequipa fue en el año 2000, ¿no? Se hace el estudio PADECO, luego el año 2005 se elabora el estudio TUME, luego el 2009 se hace el estudio Tramina, se hace el 2013 se desarrollan los estudios de Tramina, el 2015 se hace, el 2013 se elabora el plan regulador de rutas, donde ya se establecía cómo iba a ser el sitio. Sin embargo, el 2015 nuevamente se replantea y se adecúa el plan regulador de rutas, y el año 2016 se aprueba el plan de desarrollo metropolitano. Aquí, por ejemplo, hay un primer desfase en la cual se elaboró toda una propuesta de lo que es el plan regulador de rutas, ¿no? Antes de aprobar o antes de tener el plan de desarrollo metropolitano. Lo ideal hubiera sido que sean más o menos juntos, o el plan de desarrollo metropolitano antes de, ¿no? Luego, en el año 2018 se hace la presentación del estudio de tranvía, de la troncal, ¿no? El año 2019, en febrero, se presenta y se aprueba los estatutos de la institución CITransporte, que es la que va a ejecutar, y en el año 2019, en agosto, se hace el Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible, ¿no? Entonces, esta es una primera ruta de todo el proceso de elaboración de la propuesta, ¿no? Paralelamente a eso, en el año 2008 se hace el registro del proyecto 77595 en el Banco de Proyectos del SNIP, ¿no? Sistema Nacional de Inversión Pública, y en esta se establece cuánto debe costar y cuáles son las características de este proyecto. El año 2009 se hace la viabilidad del SNIP, y el año 2010, aprobado ya el proyecto, se hace la primera convocatoria de concesión de rutas del Sistema Integrado de Transporte, el 2010. El 2013 se hace una segunda convocatoria, el 2015 una tercera convocatoria, ¿no? El 2017 se hace una convocatoria para todo el tema de recaudo, que actualmente se encuentra paralizado. El 2018 se firman los contratos de concesión de las rutas, y en marzo del 2019 se hace adendas al contrato de concesión de rutas, y se está empezando a trabajar la fase preoperacional. Ahí tenemos otra ruta que iba paralela, no necesariamente articulada a todo el proceso de estudios y de articulación. Y por otro lado, tenemos que las normas nacionales realmente iban detrás de la propuesta. En el año 2000 sale la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, el 2002 sale la ley de bases de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se establecen las competencias de la institución que maneja el tema de transportes. El 2002 sale la ley de creación de Proinversión, que es la instancia que iba a manejar todo el tema de proyectos con inversión privada, ¿no? Sin embargo, recién el año 2007 sale el reglamento del Sistema Nacional de Inversiones, el 2008 sale la Ley Marco de Acción Público-Privada, el 2009 la Ley de Transporte y Tránsito, el 2011 recién salen las directivas específicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ya cuando había sido aprobado
proyecto PIP. Entonces, fíjense, por un lado se va aprobando proyectos y por otro lado salen directivas, la norma general sale después, ¿no? Igualito, el 2013 se modifica la ley de transporte y tránsito y en esta ley no se habla nada de lo que es el sistema integrado de transportes. El 2015 se crea el Sistema Nacional de Promoción y de Inversión Privada, ya con un conjunto de cambios que varían toda la parte de la ley marco de asociación público-privado. El 2016 se hace la modificación de ley de transporte y tránsito, otra vuelta, y se crea la ley y el decreto ley que crea Invierte Perú, otra vuelta modificando. Mientras tanto, el proceso de ejecución iba por otro lado, ¿no? El 2016 sale el decreto supremo donde establece cuáles los criterios de la planificación urbana, ya cuando se había aprobado el plan de desarrollo metropolitano. Entonces esta norma le dice, oye, tienes que adecuar a este decreto. Entonces, eh, por otro lado, el año 2018 sale la modificación ley de transporte y tránsito, la creación del ATU se hace en 2019, el 2019 en junio sale la Política Nacional de Transporte Urbano, en agosto del 19 sale el Decreto Supremo de Promovilidad, que se crea esta instancia para apoyar la implementación de los sistemas. Y fíjense, Arequipa desde el año 2002 viene implementando paso a paso y las leyes van saliendo después. Eh, por otro lado, hay un desorden en el tema de la normatividad, de las convocatorias, de la acción específica. Entonces, esto es el famoso sinuoso camino que se está llevando para la implementación del CIT del año 99, 2000 al año 2020, imagínense cuántos años han pasado, 20 años aproximadamente, y en estos 20 años han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos municipales, 5 periodos presidenciales, y hasta ahora no se ha implementado el CID, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar de este proceso de 20 años de trabajo intenso desde el nivel local, con grandes dificultades, conflictos, etcétera? Creo que hay varias lecciones que hay que decirlo y hay que proponerlo porque nos vamos a preguntar después qué ha pasado, ¿no? Uno es que la legislación del transporte urbano se ha hecho solamente para la ciudad de Lima, ¿no? Y siempre ha estado detrás de la iniciativa de Arequipa. O sea, Arequipa planteaba ya la propuesta y la ley recién después contemplaba algunas adecuaciones. Inclusive hasta la fecha hay varias normas que desde Lima se tiene, pero que no necesariamente responden a una demanda muy específica que es una provincia o una región del interior del país, ¿no? Recién el año 2019 ha salido la Política Nacional para el Transporte Urbano y la implementación de sistemas integrados de transporte. Recién el año 2019 hay una política que dice qué cosa es el sistema integrado de transporte, ¿no? Entonces, miren, entonces hay un primer tema, hay un divorcio entre la legislación, entre la normatividad que debe plantear propuestas y debe facilitar la implementación de estos proyectos a nivel local, pero por un lado es muy específico para Lima y por otro lado que va saliendo después de las iniciativas. Un segundo aspecto que habría que considerar es que existe una descoordinación en los instrumentos que norman el desarrollo de la ciudad y que además no están muy relacionados con lo que es un sistema integrado de transporte, ¿no? Asimismo, hay una descoordinación entre la regulación para los proyectos con inversión privada, hay una centralización de modelos de contrato por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, como hemos visto en la ruta Espinosa, Arequipa tiene hace ya 4 años la propuesta para convocar a licitación la unidad de recaudo. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Transporte, el Ministerio de Economía y Finanzas lo tiene observado. No tiene ninguna respuesta y seguramente no tendrán posibilidad o no querrán hacerlo, ¿no?
El Ministerio de Transportes crea Promovilidad como una instancia para implementar los CITs en los Perús y los recursos que dispone es para nuevos proyectos. Y entonces el proyecto del CID Arequipa, que es un proyecto que viene desde el año 2009, entonces no tiene posibilidades de ser financiado y por lo tanto no se puede implementar con recursos nacionales. Entonces tenemos que echarle pluma a los recursos de las municipalidades, en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿no? Entonces ahí hay otra línea de tema. Hay un cruce de funciones y competencias, actualmente hay un proceso de centralización, ¿no? Hay funciones y competencias no definidas, cuando quiere el Ministerio de Transportes define algunas cosas para ellos, cuando las cosas no lo puede, le echa la culpa a la municipalidad, entonces ahí hay un tema de articulación de instancias nacionales y locales, ¿no? ¿Qué es lo que se decía ahí? Que hay una ausencia de definición de competencias entre cada uno de los niveles del gobierno, ¿no? No solamente eso, sino también hay desarticulación entre los sectores de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Transportes? ¿Cuáles son las competencias del gobierno regional? ¿Cuáles son las competencias de la municipalidad provincial y cuáles son las competencias de las municipalidades distritales? Si bien es cierto, la ley orgánica de municipalidades establece uno, sin embargo, las leyes orgánicas de creación de los sectores establecen otras que empiezan a haber cruces. Y muchas veces, pues, cuando ya el tema es político, el sector o la municipalidad era, no es mi competencia, ¿no? Bueno, el otro tema es que han habido paralizaciones del proceso de implementación por coyunturas políticas. Cada vez que hay un cambio de gobierno municipal, definitivamente el proceso que iba avanzando a un ritmo o bien disminuía, ¿no? Por temas políticos, ¿no? O bien era olvidado totalmente, ¿no? Y aquí la pregunta es, entonces, si no hay un proceso de liderazgo, no hay quien lidere y sea permanente este proceso de implementación, pues va a tener que sufrir los vaivenes de los intereses de las autoridades que entran cada año, cada 4 años, entonces será paralizado, o también de los intereses del gobierno nacional que ayudará o no ayudará dependiendo de las negociaciones que se tienen, ¿no? Hay un nivel de injerencia política que puede paralizar, acelerar, obstaculizar, ¿no? El otro tema que también lo mencionamos es el tema de recursos locales insuficientes para la reforma del transporte, ¿no? El presupuesto de la inversión de la Municipalidad Provincial de Arequipa anualmente llega en promedio a 40 millones de soles. El proyecto del PIB del Sistema Integrado de Transportes cuesta 300 millones. Entonces, ¿cuántos años necesitaría Arequipa para ejecutando los 40 millones que es exclusivamente para inversiones y solamente destinándole al CID, por lo menos 6 años, hasta 7 años, ¿no? 7 años tendría que haber si es que solamente destinara, pero no es así, porque la municipalidad tiene que destinar para transportes, para educación, para salud, y tiene que hacer una redistribución de esos 40 millones de inversión que tiene en diferentes proyectos, lo cual realmente en financiamiento requeriríamos por lo menos de 10, 11, 12 años gastando exclusivamente los recursos de la municipalidad, ¿no? Y aquí un poco más también para ver el tema del centralismo, el año 2019 sale un decreto supremo que plantea una propuesta de subsidio para Lima, ¿no? Que ya se viene dando en forma escondida, es decir, existe un subsidio indirecto en el caso del tren, del metro, y también hay una especie de pago escondido a las empresas en el caso del metropolitano, ¿no? Entonces, ahí hay una gran cantidad de dinero que es subsidiado por el gobierno, ¿no? Y sin embargo a las provincias sí les limitan recursos y les plantean un conjunto a través del Ministerio de Economía, les limitan procesos de contrataciones y procesos en la cual se podrían plantear iniciativas interesantes desde el gobierno local, ¿no?
El otro eje es que la articulación de los planes, la articulación de planes metropolitanos, de planes de desarrollo metropolitano, no necesariamente coinciden con las propuestas de transporte. Bueno, lo hemos visto en la línea de tiempo de que, si bien es cierto, se empezó a hacer el estudio de el plan regulador se hizo en el año 2011-2012, el plan de desarrollo metropolitano recién salió en el 2016 y ahí hay un tema de cómo hacer conversar las propuestas sectoriales con la propuesta metropolitana, ¿no? Cómo articulamos el plan regulador de rutas, que es realmente el esquema SIT, con el plan de desarrollo metropolitano. Ahí hay un tema más interno y más local. Igualito en la fase preoperativa de la implementación del SIT, existe un conjunto de actores locales, el Instituto Nacional de Cultura, los colegios de profesionales, algunos representantes de universidad, algunos representantes de la sociedad civil, teniendo ya 10 años de proceso de implementación del SIT, a la fecha tienen discrepancias con respecto a las rutas, con respecto a la propuesta del SIT. Entonces, si es que existen toda esa parte de descoordinación entre actores, y lamentablemente este tipo de proyectos grandes nunca van a ser de agrado del 100% de los actores, pero sí por lo menos debería haber un nivel de articulación y de acuerdo entre todos. Entonces, lo cual significa pues de que también tendrá un proceso de negociación, replanteamiento con los transportistas, con el Instituto Nacional de Cultura, etcétera, y que, bueno, entonces todo esto influye en el retraso de la implementación de un sistema integrado de transporte, ¿no? Y el otro tema bien concreto es que la implementación de sí transporte actualmente depende de la disponibilidad económica de la Municipalidad Provincial de Arequipa, porque como dijimos, el proyecto, la instancia creada por el Ministerio de Transportes de manera centralista, Promovilidad, no puede financiar el SIT porque es un proyecto que ya se está empezando. Entonces la pregunta que nos hacemos es cierto que hay incapacidad e ineficiencia de la entidad ejecutora, en este caso de la Municipalidad Provincial. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? No necesariamente porque seguramente hay algún nivel de incapacidad, hay algún nivel de ineficiencia, ¿no? Pero realmente lo que sucede es de que hay un problema de ingobernabilidad y falta de gobernanza. Creo que son dos términos fundamentales que vamos a pasar a desarrollarlo para poder definir qué planteamos. Muy bien. Eh, Tratemos de definir gobierno, gobernabilidad, gobernanza. El gobierno existe desde que el hombre se agrupó y el hombre empezó a vivir en comunidad. Ya Aristóteles, Santo Tomás de Aquino definían que habían formas de gobierno, ¿no? En esa época, en la época del Imperio Romano, se establecían formas de gobierno autárquicos, ¿no? Pero que tenían todo un fundamento democrático en los esquemas de gobierno. Entonces, ya como le decía Aristóteles y Santo Tomás de Aquino hacen un debate sobre el pensamiento de lo que es gobierno, ¿no? El año 2005, Beuch define que los gobiernos existen estilos de gobierno. Hay gobiernos malos, gobiernos buenos, gobiernos regulares. Entonces, él trata de mencionar y dice que existen buenos gobiernos. A esos buenos gobiernos se caracterizan por ser eficientes, eficaces, ¿no? Transparentes, ¿no? En esa concepción, por ejemplo, va todo el diseño o el enfoque que tiene el Banco Mundial, el BID, ¿no? Que plantean que buen gobierno está muy relacionado a la eficiencia, eficacia y la transparencia, ¿no? Eso es por un lado es buen gobierno, pero por otro lado está el tema de la gobernabilidad, es decir, qué condiciones existen para que tus decisiones sean exitosas. Entonces ahí se habla de gobernabilidad o ingobernabilidad. ¿Qué condiciones existen para gobernar? ¿No? Es un tema bien desarrollado y en este caso yo estoy tomando solamente las definiciones de Pierre y Bayo, ¿no? Que,
que establecen que para definir gobernabilidad primero tengo que entender qué cosa es ingobernabilidad. Ingobernabilidad pues es cuando no existe condiciones adecuadas para desarrollar propuestas y para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí viene la primera diferencia. La gobernabilidad está relacionada a la situación, al estatus, a las condiciones que se requieren para gobernar, ¿no? Mientras tanto, buen gobierno que tiene que ver con eficiencia, eficacia, transparencia, hay un factor nuevo que entra en el debate. También nuevamente Pierre y Ryan lo ponen, es el poder. O sea, un buen gobierno tiene relación con poder, tiene que ver con los intereses de los actores. Entonces, si un buen gobierno, además de ser eficiente, eficaz, transparente y además articula los intereses de actores, estamos hablando de que existe gobernanza. La gobernanza, pues entonces, tiene esas características. Es buen gobierno, eficiente, eficaz, transparente, pero además articula, concerta los intereses de los actores, lo cual genera un nivel de poder interno. Entonces, ahí tenemos las definiciones de gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Muchas veces lo confundimos. Eh, lo que nos compete hablar, gobernabilidad, ¿cómo generamos condiciones para gobernar? Hay algunos indicadores, existe legitimidad del gobierno, cómo existe ese reconocimiento de la autoridad. A veces la legitimidad lo hacemos por el lado simplemente de ser elegido. Ok, eso puede ser, pero cuando las elecciones y los candidatos llegan a ganar solamente con un 10-20% de aprobación de la población, el tema de legitimidad empieza a tener un nivel de incredibilidad, ¿no? Entonces ahí hay un tema, ¿cómo hacemos gobernable un territorio cuando logremos legitimidad? Segundo, que haya efectividad, es decir, que haya reglas de juego, claro, toda la gente sabe exactamente cuáles son las reglas de juego, y si yo me muevo hacia la izquierda, el otro se mueve a la derecha, entonces está claramente definido el campo, ¿no? Eso significa que si está claramente definido el campo, cualquier cosa que yo haga legítimamente va a tener efectividad, va a tener impacto, ¿no? Y a eso se refiere al tema de eficacia. Es que voy a tener resultados concretos que mejoren la situación del territorio que se llama. Y finalmente, la gobernabilidad, un indicador importante es la estabilidad, que no necesariamente vamos a decirle que es una estabilidad exacta, pero sí relativa. O sea, vamos a decir que ahorita podemos estar, tenemos claro todo lo que es la ley de contratos, tenemos claro todos los procedimientos administrativos. Entonces, hay una estabilidad que nos permite avanzar y continuar con lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, esos cuatro aspectos definen y establecen cuán gobernable es un espacio, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se consigue? Se consigue a través de una buena gobernanza. La gobernanza justamente es la capacidad de liderar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de hacer un buen gobierno, ¿no? ¿Y cómo se mide la gobernanza? A través de la participación y consenso. Cuando hay participación y se llega a consensos claros, entonces hay un nivel de gobernanza. Cuando hay legalidad e institucionalidad, las instituciones tienen claramente definido cuáles son sus funciones, sus competencias. Cuando existe transparencia, todos saben cuánto se ha gastado, qué se ha gastado, por qué hago, cuál es mi interés, cuál es el otro interés. Todos los intereses son buenos, ¿no? El otro aspecto es cuando existe equidad, ¿no? No igualdad, sino equidad. O sea, yo, de acuerdo a lo que voy desarrollando mi actividad, me significa una valorización determinada, valorar lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, existe equidad en el proceso de hacer gobierno en las decisiones, ¿no? Existe eficacia pública, existe eficiencia. La eficacia y la eficiencia están relacionados al uso de los recursos, es decir, uso los recursos exactos para lograr determinados resultados, ¿no? Soy eficiente, ¿no? Y el otro tema está relacionado al tema de sensibilidad, ¿no? La sensibilidad definitivamente establece
mi relación con la población, ¿no? Entonces, esas son las características que tendríamos. Muy bien, como el tema de gobernabilidad es un tema mucho más amplio, ¿no? Ahora nos vamos a referir al tema de gobernanza, que es lo que sí podríamos controlar y lo que sí podríamos desarrollar desde un espacio local, regional o de las relaciones públicas que existen, ¿no? Entonces, aquí hemos definido algunas variables interesantes sobre lo que es la gobernanza, uno, pero con enfoque de movilidad urbana sostenible, ¿no? Porque podremos trabajar también gobernanza para el desarrollo económico, gobernanza para el desarrollo social, pero en este caso lo que estamos trabajando es la gobernanza con enfoque de movilidad urbana sostenible, lo cual nos plantea tres grandes temas. Uno está relacionado a las estrategias para la apropiación del enfoque de la movilidad. Es decir, este nuevo enfoque es apropiado por la población, es viable este enfoque. Entonces ahí hay el tema de cultura, es un aspecto importante, ¿no? Culturalmente, en muchos casos, podría, si uno diseña y establece el nivel, la forma, el nivel cultural, las características culturales de un territorio, definitivamente va a incidir en lo que se llama empoderamiento, es decir, cómo hago que la población haga suyo la propuesta de movilidad. Y el segundo tema es creer en la viabilidad, porque como hemos estado viendo en las exposiciones del primer módulo, el enfoque de la movilidad urbana sostenible tiene todo un conjunto de criterios que trascienden lo tradicional. Es decir, tenemos que hacer cambios. A ver, hay que decirle a la población, ahí no manejen sus automóviles. A ver, hay que decirle a la población, hoy en vez de hacer vías de 2, 3 carriles, vamos a hacer vías de un carril para que sea, para la población, para que sea vereda o para usarlo para la población. Entonces, ahí hay un tema de cambio de mentalidad. Entonces, el tema cultural es fundamental para que exista esa apropiación, para que exista ese empoderamiento. Y ahora, eso es todo un proceso muy largo que no se logra ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, ¿no? En Arequipa, el tema de movilidad urbana lo venimos hablando 3 años. Hay un sector ya interesante, universidades, colegios de profesionales, instituciones, mesas, etcétera, que están, ya el enfoque un poco lo están manejando, sin embargo todavía las experiencias propias del enfoque no lo tenemos, ¿no? Hay experiencias en curso, el tema del CIT es una experiencia concreta de lo que es movilidad urbana, el tema de las ciclovías es otra experiencia, el tema de la peatonalización es otra experiencia interesante, pero todavía son experiencias puntuales que no se ven integralmente, ¿no? Entonces, este primer tema que es el enfoque tiene que ver con cómo vamos a tener una población que responda a mi enfoque que tenemos. Y las otras dos variables sí ya están muy relacionados específicamente al tema de gobernanza, es decir, ¿existe o no institucionalidad para desarrollar el enfoque de movilidad urbana, para implementar lo que dice el plan de movilidad urbana, ¿no? O existe una gestión democrática, un liderazgo democrático que nos permita plantear la propuesta de, ¿no? de movilidad urbana sostenible. Entonces, ahí hay varios aspectos muy específicos. Por ejemplo, en el tema institucional, ¿quién es el líder político para implementar los sistemas integrados de transporte o si queremos las ciclovías? ¿Quién lidera ese proceso? ¿No? Entonces ahí sí hay un tema político importante, ¿no? No necesariamente es un tema técnico, sino es un tema de liderazgo político. ¿Quién debe asumir ese liderazgo? El otro tema está relacionado a la capacidad institucional. Las instituciones que son competentes, que tienen que ver con la implementación del SIT o con cualquier actividad o medida de la movilidad urbana sostenible, tienen claramente definido su marco normativo de intervención, tiene una política nacional que lo apoye y que lo sustente, ¿no? La organización tiene un tal desarrollo de tal manera que pueda afrontar los retos complicados
complicados que se generan permanentemente en la implementación de este tipo de proyectos. Se cuenta con los procedimientos e instrumentos claramente definidos, ¿no? Existen los recursos humanos para que se pueda desarrollar y esta institución lleve adelante todo este proceso, estas instituciones, porque no solamente es una institución, son varias instituciones. Entonces, la institucionalidad pues tiene que ver con dos aspectos fundamentales, liderazgo y su capacidad, ¿no? Y la gestión democrática que acompaña al tema de la gobernanza está relacionado al relacionamiento institucional, es decir, hay articulación horizontal, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local tienen claramente definidos y los tres van juntos para resolver un problema, para implementar el CID, ¿no? Ahora no, pero en una propuesta de gobernanza tiene que haber esa articulación vertical, ¿no? Lo cual significa competencias definidas y garantizar el financiamiento. Justamente el relacionamiento institucional debe ser un aspecto que permita garantizar el financiamiento para la implementación de estos proyectos, ¿no? El otro tema es la articulación de actores. Por un lado tenemos el relacionamiento con las instituciones, que es, vamos a decir, vertical, pero hay otra que es horizontal, que es la articulación de los actores. En este caso, habrá acuerdo, estarán de acuerdo todos los actores involucrados. Por lo pronto sabemos que no necesariamente, pero tenemos grupos de transportistas que sí están de acuerdo, pero cada uno con algún interés específico. Los taxistas están de acuerdo, el Instituto Nacional de Cultura está de acuerdo, el Colegio de Ingenieros, ¿qué dice? Entonces, estos actores involucrados, de la Cámara de Comercio, que plantea, entonces, si los actores no se articulan y no tienen un objetivo común y una ruta clara, definitivamente esta articulación horizontal de actores no va a permitir avanzar. Y uno de los aspectos, una de las variables así claras para el tema de la gobernanza y la gestión democrática es la confiabilidad. Si confiamos, si los actores confían, todos confían entre sí, bueno, eso va a significar pues que lo que yo diga va a tener eco en la otra institución, porque cuando no hay confiabilidad, ahí sí existe el gran problema, todo lo que yo digo va a ser interpretado de otra manera, ¿no? Entonces, el tema de la confiabilidad es importante. Ahora, ¿cómo se relacionan estas variables de la gobernanza con el sistema integrado de transporte? Se define el sistema integrado de transporte con 4 componentes. Integración física, que tiene que ver principalmente con infraestructura. La integración operacional, que tiene que ver específicamente con lo que es el funcionamiento del servicio. La información para el funcionamiento del sistema, que tiene que ver con que todo el sistema debe tener datos permanentes para ir mejorando y además para que la población lo sepa, ¿no? Y que además articule estos componentes del SIT. Y finalmente la integración tarifaria. Esto lo mencionó Gustavo Guerra García en el curso anterior, ¿no? Donde establecía los 4 componentes de este sistema, y justamente estos 4 componentes están muy relacionados pues al tema institucional y al tema de la gestión democrática. La integración física tiene que ver con capacidad institucional y liderazgo político. La integración operacional tiene que ver con las directivas y normas y reglamentación que tiene que hacerse para que el servicio funcione. La integración tarifaria es un hecho técnico, pero también político, para definir exactamente cómo van a ser los costos, cómo se subsidia, quién subsidia a quién, etc., ¿no? Y el tema de información, que va a ayudar a dar confianza tanto a la ciudadanía como al resto de actores, ¿no? Entonces, definitivamente los 4 aspectos del sistema integrado de transportes tienen que ser vistos desde el lado institucional. Muy bien, desarrollando eh, lo que hemos mencionado en la lámina anterior.
¿Cuál es la percepción de la movilidad urbana sostenible y gestión del sitio en Arequipa? ¿No? Se hizo una encuesta aproximadamente a 50 personas de organizaciones o instituciones que conocían algo del tema de transportes y se les preguntó para ellos qué era movilidad urbana sostenible, qué era, cómo entendían. La mayor parte concluía a que tenía que ver con el uso de la bicicleta, es decir, parqueadores, señalización para vías, la relación entre ciclistas y peatones. Para muchos esto era movilidad urbana. Para otros, la movilidad urbana sostenible estaba relacionada al tema de sensibilización y educación, ¿no? A un sector menos estaba relacionado a reordenar los espacios de la ciudad, a gestionar el tráfico, el respeto a las reglas de tránsito, el otro estaba relacionado a normatividad, el otro estaba relacionado a sanciones y control, etcétera. O sea, la mayoría entonces hablaba de bicicletas, otro grupo hablaba de regulación, control, y solamente una pequeña parte estaba muy relacionado al sistema integrado de transporte, ¿no? Entonces, eh, y es una menor cantidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema importante, lo cual nos indica pues que todavía el tema de el empoderamiento, la viabilidad del enfoque de movilidad urbana sostenible requiere un trabajo mucho más fuerte, más constante, teniendo en cuenta los aspectos de difusión, comunicación. El otro lado, el otro tema que también se les preguntó fue quién debería liderar el proceso de implementación del CIT. Y fíjense ahí la respuesta fue por muchas razones seguramente. Una de ellas es que en muchos años no se ha logrado implementar el CIT, es pues de que hoy saben que el que debe liderar debería ser el Ministerio de Transporte. O sea, muchos plantean que el Ministerio de Transportes debería liderar este proceso. Hay un segundo grupo que debería ser el alcalde provincial, hay otros que hablan de varios actores, ¿no? Y algunos los transportistas. Entonces, acá hay un gran tema también de conocimiento de la norma, de las competencias, de la ley orgánica, de la constitución que establece que es la municipalidad provincial la que lidera, la que organiza todo el sistema de transporte urbano, ¿no? Pero sin embargo, por el tema de dificultades que han tenido en la implementación, lo que plantean es que debe ser el Ministerio de Transportes el que establezca. Entonces, son percepciones de la población que tenemos que tomarlo en cuenta para plantear qué está sucediendo con el, la movilidad y la implementación del sistema. También vamos a ver el tema de recursos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos que evaluarlo del tema de vista centralista también, ¿no? Fíjense, en el primer recuadro vemos la evolución del PIN, del presupuesto inicial, ¿no? En inversión, o sea, cuánto se ejecuta, cuánto se gasta en transporte urbano, cuáles proyectos de transporte, ¿no? Y entre el año 2013 al 2019 hemos hecho ahí y hemos identificado que a nivel de todas las municipalidades de la provincia de Arequipa, más o menos el gasto promedio ha ido de 222 millones en un año, a donde el año 2018 llegaron a ejecutar 553 millones. Es decir, que si se agruparan los presupuestos de todas las municipalidades, tendríamos capacidad de ejecutar hasta 500 millones en un año. ¿Y qué es lo que podría costar un sitio? Es decir, 300 millones. Pero eso sí, bajo la condición es que todas las municipalidades se pongan de acuerdo y coloquen a un fondo. Pero como se ejecutan, cada municipalidad ejecuta pistas, veredas, por todo lado, entonces el impacto de la ejecución no es importante. Puedes tener 3 cuadras asfaltadas para un asentamiento humano, ¿no? O 5 cuadras para otro asentamiento humano.
Entonces, y como no es conjunto, no se ve a lo largo de la metrópoli, entonces no hay impacto de este tipo de intervención. Entonces, una posibilidad es de que si se juntaran todas las municipalidades de la provincia y plantearan dar al menos la mitad de su presupuesto de transportes para el sistema integrado, es posible que se tendría recursos para poder avanzar, ¿no? Y el impacto sería mayor, ¿no? Sería un impacto fuertísimo porque el sistema integrado de transportes tiene como objetivo movilizar, disminuir tiempos. Y veamos cuánto gasta la municipalidad. Acá está el dato que les decía. Entre el año 2013 al 2016, el año 2015 gastó 15 millones y el pico más alto fue el año 2018 que gastó 52 millones. O sea, por eso en promedio tiene 40 millones de soles anual. De hecho, que no le alcanza para el tema de ejecución de proyectos, la implementación del SIT. Mientras que los gobiernos locales luchan por recursos, por tener recursos para resolver problemas grandes, fíjense el presupuesto que tiene la ATU, que es la Autoridad de Transportes Urbanos para Lima, que se acaba de crear el año 2019. Solamente esta institución tiene 167 millones, ¿no? Casi todo el presupuesto, pero acá un gran tema, que para proyectos tiene 100 millones, ahorita vemos qué tipo de proyectos son, ¿no? 100 millones, y para lo que es bienes y servicios tiene 66 millones, es decir, casi el 70%, ¿no? Un poco menos, 60% está relacionado a gastos corrientes. Y de los gastos corrientes, ahorita vamos a ver ese desagregado, en qué se van los 66 millones, ¿no? Entonces, fíjense, 66 millones en un año para gastos corrientes. ¿En qué se van los 100 millones de soles que maneja el ATU este año? Uno para estudios de preinversión, 60 millones de soles para realizar estudios de preinversión. 60 millones de soles. Si es que esos 60 millones se destinaran para el SIT, es muy probable que en 3 años ya habríamos tenido la implementación de un 50% del SIT y a una etapa de preoperación funcional. Luego, el otro componente fuerte son para las concesiones ferroviarias, 37 millones de soles, que esto tiene que ver con la ampliación del metro, ¿no? El otro que está relacionado es, ¿cuál es? Estudio de previsión 60 y concesiones ferroviarias, que son los valores más altos que tienen en proyectos, ¿no? Y fíjense en la parte de gastos corrientes, en qué gasta. En viajes, bueno, ahí no, 67,000. La pregunta sería, ¿viajes por qué y para qué? ¿No? Si es en Lima lo que se está desarrollando este proyecto del ATU. ¿En qué gastan más? En servicios de profesionales y técnicos, 58 millones de soles, ¿no? O sea, el costo de los profesionales en esta institución son 58 millones de soles. Imagínense si lo comparamos con nuestras capacidades de las provincias, en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto a lo que se gasta en Lima, lamentablemente habría que verificar y revisar estos datos de estos 58 millones. Entonces ahí sí estaríamos hablando pues de que hay una gran intervención burocrática, no sé cuánto tiene que ser el monto real. 58 millones, estamos hablando de aproximadamente casi 2, casi 10 millones, 6 a 7 millones mensual, 6 millones mensual, 6 millones de soles al mes, ¿no? 6 millones al mes que se gastan no sé en cuántos trabajadores de
¿no? Entonces, bueno, esto lo menciono, no sé si estará bien, o sea, de repente está bien sustentado como debe ser, pero sin embargo, mientras a nivel provincial se sufre por tener un proyecto, ¿no? Que tiene mucha data, que es muy importante, en Lima se centraliza y se realizan gastos que podrían de repente haber resuelto el problema de Arequipa. Bueno, esta lámina lo presentamos, si no me equivoco, la vez pasada para ver la complejidad de la institución. Se supone que una institución tiene insumos, tiene procesos, con esos insumos y esos procesos desarrollan productos y finalmente esos productos se expresan en resultados que al final tienen impactos en la población. Al final la población lo que va a ver son los impactos. O sea, el recurso invertido va a llegar a que debo incrementar la velocidad de los viajes, eso significa disminución del tiempo de viaje, eso lo percibe el ciudadano. Disminución de accidentes de tránsito, lo percibe el ciudadano. Reducción de emisiones de gas, lo percibe el ciudadano. La formalización de la prestación del transporte urbano, lo percibe el ciudadano. Y que todo esto es una mejora de la percepción de los usuarios con respecto al transporte. Esto es el objetivo final. Ahora, para lograr esto, pues hay que empezar a desarrollar un conjunto de temas, juntar todo lo que es la organización, cómo se organiza la institución, qué recursos humanos tengo, qué información manejo, cómo lo manejo esa información, qué bienes tengo, qué recursos financieros necesito, cómo trabajo con los actores competentes y qué normas me permiten realizar actividades y procesos. Entonces, tengo que tener un conjunto de procesos que se basan principalmente en instrumentos de gestión operativa, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora Invierte Perú, el sistema presupuestal, el sistema de información, el sistema de contratación, el sistema de participación, sistema de control. O sea, el conjunto de sistemas hay que manejarlo adecuadamente, porque ese manejo adecuado, que a veces se vuelve muy burocrático y te demora y te genera tiempos muy largos, entonces, eso hay que transformarlo a productos, ¿no? Un buen servicio de transporte, eh, un servicio de transporte integrado física, tecnológica y tarifariamente, servicio de transporte urbano ambientalmente sostenible, sistemas de recaudo, adecuación de la infraestructura, institucionalidad de la municipalidad, modernización, fiscalización, centros de gestión integrada, espacios públicos, sistema de tratamiento de sistemas de tráfico que tiene que ver con los TIC. Entonces, todos esos productos recién nos plantean resultados determinados. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra institución desarrolle todo esto? Bueno, en el caso de Arequipa, desde el año 2010 que se crea así Transporte, están en un proceso de implementación de esta institución que pueda desarrollar técnicamente este proceso. Hasta ahora, si bien es cierto, está creada, pero todavía no funciona, ¿no? Han pasado 9 años, 8 años, 9 años, y todavía hay algunas dificultades que después lo voy a desarrollar por qué podría haber sucedido todo esto. Ok, entonces, esto es el tema de la capacidad institucional. ¿Cómo hacemos para que institucionalmente tengamos capacidad? ¿No? Bueno, finalmente algunos retos, visto todo lo anterior, algunos retos importantes a tomar en cuenta. El primero está relacionado al liderazgo, o sea, hay que reconocer que el liderazgo debe ser de la municipalidad, pero ese liderazgo de la municipalidad provincial lo tiene que hacer junto con las municipalidades distritales. Solo no lo puede hacer. Se requiere que las 28 o 20 municipalidades que están en la metrópoli acuerden liderar el proceso en forma conjunta. Van a haber acciones que lo tienen que hacer necesariamente articulados para que funcione el sistema integrado de transporte, ¿no? Eso es básico. Primero, reconocer el liderazgo de la municipalidad, pero también
que ese liderazgo debe hacerlo junto con las municipalidades. El segundo aspecto es el desarrollo del institucional. Requerimos un sí transporte fuerte, ¿no? Eso supone reordenar la organización de la municipalidad provincial, porque van a haber funciones, van a haber competencias que van a pasar de las gerencias hacia el sí transporte. Y entonces ahí tiene que haber un diseño organizacional que permita aprovechar ese diseño organizacional para que sea fuerte, sí transporte, pero también se reorganice la municipalidad adecuadamente, ¿no? Este desarrollo institucional va a tener que pasar por darle recursos financieros a sí transporte, que ese es un gran problema, porque inicialmente sí transporte va a tener que funcionar con recursos de la municipalidad hasta que funcione el SIT. Cuando funcione el SIT va a haber ahí un monto de recaudación que va a ser casi autónomo el funcionamiento, pero en esos 2, 3 años que dure la etapa preoperacional, tiene que financiar la municipalidad provincial. Entonces, tiene que haber esa voluntad, ¿no? De decir, quito esta parte de algunas áreas para dárselo así transporte. Entonces, tiene que haber recursos financieros para que pueda. Tiene que haber recursos humanos los más eficientes que se puedan, ¿no? Va a haber un gran problema de costos, ¿no? Lo ideal sería tener personal con mucha experiencia, con mucha capacidad, que seguramente cuesta mucho porque hay que traerlo de Lima, hay que traerlo de otro lugar, pero yo ahí creo que los recursos humanos se forman y deben ser de la localidad, ¿no? Mientras generemos más capacidades en el espacio local, va a ser más permanente la ejecución de nuevos proyectos, ¿no? Ante cualquier cambio, ante cualquier eventualidad, este recurso humano que es de la localidad va a tener capacidad de... En cambio, si traemos gente de afuera, al igual que vienen, dan su aporte y se van, no vamos a tener un tema de desarrollo de capacidades permanentes, ¿no? El otro aspecto fundamental para el desarrollo institucional es el tema de procedimientos. O sea, hay que establecer los procedimientos claros que nos plantee cuál es la ruta para, ya se ha tenido 6 años, 7 años en el tema de convocatorias, licitaciones, ya hemos tenido como 2 años, 3 años en la implementación de procedimientos específicos para el registro de vehículos, para el registro de taxis, etcétera. Entonces ya eso, ahí se puede sistematizar y tener procedimientos estandarizados. Hay que ir pensando en los procedimientos de mayor alcance. Simplemente decir que en el Perú todavía no existe un sistema integrado de transporte, ni siquiera Lima lo tiene. Entonces, el sistema integrado de transporte va a ser una creación de los recursos humanos y de la institución que existe, ¿no? Que se tiene acá en Arequipa. El otro tema es el pacto. O sea, tenemos que hacer que los actores tengan claro a dónde vamos, ¿no? Eso significa, pues, que tanto la municipalidad les dé confianza a los actores, que hay toda una ruta de implementación, ¿no? Si es que nosotros decimos que la ruta es sinuosa, es complicada, eso hay que transmitirlo, si es que es así, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos demoremos, cada vez que anunciemos y digamos lo voy a lograr en tal tiempo y no lo hago, la desconfianza empieza a ser mayor. Entonces, uno, tiene que haber acuerdos para decir, sí, vamos para lograr hacer ese sistema integrado de transporte. Sí, hay 3, 4 puntos que tenemos que discutirlo, hay que ponerlo en debate y luego decir la ruta. Miren, esta es la ruta, por más dificultosa que es, pero es así, ¿no? Y además hay que ponerlo en acuerdo porque termina la gestión del alcalde actual, no vaya a venir otro alcalde que diga, no quiero hacerlo. Entonces, si se tuviera toda una ruta, un conjunto de actores que han tomado acuerdo y van a implementarlo esto, entre quien entre como alcalde, se seguirá implementando el proceso, ¿no? El otro tema ya está relacionado al empoderamiento de la movilidad urbana y qué cosa es un sistema integrado de transporte, ¿no? Entonces, esto está relacionado a construir una agenda para el largo plazo.
y esto es todo un proceso participativo de comunicación, información. O sea, la gente cada vez más debe ir sabiendo qué cosa es movilidad, qué cosa es sistema integrado, qué va a cambiar, qué espero ahorita, qué espero de aquí a 5 años. O sea, la gente tiene que estar empoderada de lo que va a suceder. Muchas veces por no comunicar bien, muchas veces por generar expectativas, el proyecto puede tener retrocesos, ¿no? Entonces, hay que hacer que la población diga, es mi proyecto, es mi sistema integrado de transporte, es mi plan de movilidad urbana sostenible. Porque si hacemos que estos instrumentos es de un alcalde, ya empieza a tener propiedad. La propiedad tiene que ser colectiva. Entonces hay que empoderar a la población, a los actores, que tanto el plan de movilidad urbana como el sistema integrado de transporte es de la población, ¿no? Son ellos los que han construido esta propuesta. El otro aspecto, y que es fundamental, es la incidencia en la política nacional para cambiar normatividad, para trabajar el tema de descentralización, para nuevamente retomar las autonomías locales, definir competencias. Definitivamente tiene que haber acuerdos con el Ministerio de Transportes, tiene que haber acuerdos con el Ministerio de Vivienda. Sabemos de que tanto el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes tienen conflictos, cada uno está haciendo una ley de movilidad urbana sostenible en forma diferenciada. El decreto supremo 022 plantea una cosa, la ley de la política de transporte urbano plantea otra cosa. Entonces, ahí hay que empezar a hacer que el nivel nacional hable junto con el nivel local o el nivel regional, ¿no? Porque si no va a existir los grandes desfases que hemos visto en la famosa ruta sinuosa para que ejecutaron, ¿no? El otro aspecto también fundamental es la incidencia y el acuerdo para el financiamiento. Ya les decía, basta un solo acuerdo con las municipalidades distritales y que destinen una cantidad determinada para que los 40 millones de la municipalidad provincial se conviertan en 80 o en 100 millones. Entonces esto ya recorta el tiempo de ejecución, da muchas más facilidades para implementar el sistema integrado de transporte, ¿no? Si no, vamos a estar dependiendo hay que depender. Entonces, el gobierno regional también debe decir, pues hoy yo voy por esto, apunto por esto. El gobierno nacional también debería decir, yo apuesto por esto y voy por esto. Todo el tema de promovilidad, por ejemplo, debería pensar en terminar la implementación del SIT. Ahí debería centrarse, ¿no? Porque lo que necesitamos son resultados. Le hemos dicho, un tema de gobernabilidad es tener resultados concretos para la población. Y por último es el tema de información. Eh, Transparencia, o sea, mientras más transparente sea la población y las instituciones que son competentes sobre este tema, mientras digamos exactamente, oye, estamos gastando en esto hemos utilizado tanto, acá nos equivocamos en programar y por eso costó más o por eso costó menos. Si es que no damos esa información a la población, no somos transparentes, la desconfianza nuevamente genera y el famoso pacto y acuerdo otra vuelta se cae. Y al no haber pacto y acuerdo, otra vuelta existen contradicciones con la propuesta, ¿no? Entonces, estos, vamos a decir, 4, 5, 6, 7 aspectos son fundamentales para el desarrollo y para la implementación, no solamente del CIT, sino también para medidas del plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería presentar y justamente uno de los temas fundamentales es, se va a elaborar un plan de movilidad urbana sostenible para Arequipa, se está elaborando el sistema integrado de transportes con algunas variantes. Entonces, si queremos que estas propuestas sean continuas, tengan una ruta más franca, ¿no? Se requiere necesariamente gobernanza. La gobernanza finalmente va a permitir condiciones de gobernabilidad. Y cuando existe gobernabilidad, está garantizado que los proyectos tendrán un impacto social fuerte, especialmente para proyectos de transporte urbano.
¿no? Para proyectos de movilidad urbana, que ya lo hemos dicho que es todo un nuevo enfoque, se requiere mucha, vamos a decir, darle mucha fuerza al tema de la gobernanza. La gobernanza es una condición importante para la gobernabilidad. Si hay gobernanza, habrá gobernabilidad. Y si se desarrolla la gobernabilidad, fortalecerá la gobernanza. No creo que son aspectos fundamentales. Bueno, muchas gracias.